Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos a este segundo bimestre. Espero que les haya ido muy bien en los exámenes presenciales. Y pues nos toca seguir con el estudio. En este segundo bimestre vamos a tratar sobre el derecho como objeto de investigación. El derecho como objeto de investigación. El derecho está siempre en constante transformación. Y como no estarlo pues frente a los requerimientos de una sociedad dinámica que busca en la ley, la jurisprudencia y la doctrina las respuestas a sus necesidades de convivencia pacífica y de reconocimiento a los derechos y garantías fundamentales. El significado de la palabra derecho ha ostentado diferentes interpretaciones también. La ciencia del derecho fue conocida durante mucho tiempo en el término de jurisprudencia, que era la designación dada por los juristas romanos. El derecho significa, por consiguiente, tanto el ordenamiento jurídico como el tipo de ciencia que lo estudia, la ciencia del derecho o jurisprudencia. Cuando hablamos también del derecho constitucional en épocas de la colonia y lo confrontamos con el derecho constitucional contemporáneo, no estamos refiriéndonos básicamente a las etapas del desarrollo histórico y por consiguiente tampoco a un momento de la vida de la sociedad o un hecho social. Por lo tanto, el derecho es un fenómeno histórico y cultural. Un análisis minucioso determina que tales significados corresponden a tres aspectos básicos, discernibles también en cualquier momento de la vida jurídica: un aspecto normativo, el derecho como hecho en su efectividad social e histórica, y un aspecto axiológico, con el derecho como valor de justicia. La tridimensionalidad del derecho ha sido objeto de estudios sistemáticos que han sido culminados con la proposición de tres aspectos, de tres acertos básicos. En cualquier lugar en el que se manifieste un fenómeno jurídico, siempre está subyacente en un hecho motivador. Este hecho económico, geográfico, social, etcétera, en el cual en el valor de lo que significado de este hecho determinado la acción de los hombres en el sentido de proteger y preservar cierto objetivo, y finalmente una norma que representa la relación o medida que integra dichos elementos. Tales elementos o factores hecho, valor y norma no existen separados unos de otros, sino que coexisten también en una unidad concreta. El derecho es una realidad histórico-cultural de tal modo que la vida del derecho resulta también la interacción dinámica y dialéctica de los elementos que lo integran. Un investigador, un alumno que intente también elaborar una tesis de grado en derecho puede metodológicamente acercarse a un tema o problema con cualquiera de las tres vertientes antes señaladas, como la norma, hecho, valor, es decir, una investigación que puede ser dogmática o teórica, empírica o sociológica y axiológica, filosófica, jurídica. Dichas opciones también se materializan a nivel de las hipótesis que se plantean, vuelta a estas las mismas que constituyen la etapa esencial de toda investigación científica del derecho. Las fuentes del conocimiento. Entendemos por fuentes del conocimiento jurídico el conjunto de datos y actos que dan nacimiento a un orden normativo y que sirve para comprender, describir, analizar y evaluar fenómenos sociojurídicos en un lugar determinado. Las formalidades del derecho tenemos, como pueden observar en este cuadro, las fuentes de conocimiento son dos. Pueden ser directas o formales, o indirectas o materiales. Las fuentes formales o directas, estas comprenden la expresión o manifestación de las normas jurídicas, o en otras palabras son los modos y formas por los cuales se manifiestan y exteriorizan la norma jurídica de un país. Las fuentes directas, a su vez, pueden ser mediatas o inmediatas. Son mediatas aquellas elaboradas por un intercambio, como por ejemplo, un intermediario, la literatura jurídica, otros trataditas, recopilaciones o antologías, etc. Son inmediatas aquellas gestadas, vueltas sin la intervención de un intermediario que persiga fines científicos en relación al derecho. Se refieren tres aspectos:
Hecho, forma y objeto. Los hechos constituyen por la conducta humana el tipo jurídico de las costumbres jurídicas. Las formas, legislación en sentido genérico, los códigos, leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos, resoluciones, normas jurídicas, resoluciones judiciales, jurisprudencia, terminología jurídica, también el lenguaje jurídico, formularios, registros, fórmulas minutas en contenido jurídico, textos de actas y contratos de contenidos jurídicos. El objeto, instituciones, vuelta, establecimientos, objetos que tengan relevancia jurídica a cambio de las anteriores. Fuentes materiales o indirectas, esta vuelta por su parte, las fuentes materiales o indirectas o estas comprenden los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Son los hechos que dan nacimiento a la norma jurídica. Estas están constituidas por las distintas situaciones que el legislador debe tener en cuenta el momento de elaborar la norma y por tanto comprende situaciones de orden económico, social, jurídico, cultural, etc. No son referentes específicos, pero sí secundarios a la forma y la vida del derecho. Pueden ser mediatas, producidas por intermediario, literatura, ciencias políticas, naturales, económicas, psicología, etc. También pueden ser recopiladas repertorios o antologías de fuentes normativas no jurídicas. Por su parte, las fuentes materiales inmediatas dan noticia accidental o secundaria de lo jurídico sin la presencia de un agente intermediario. Relevamos también tres aspectos: el hecho, la forma y el objeto, a diferencia del anterior, que es el hecho, la conducta humana y la costumbre de tipo pre, proto y metajurídico. Las formas, elaboraciones intelectuales de tipo pre, proto y metajurídico. El objeto de contenido pre, proto o metajurídico. El prejurídico son resultado de los fenómenos de la naturaleza del objeto del medio que incluyen el establecimiento de conductas jurídicas, como por ejemplo el descubrimiento científico que puede crear la necesidad de generar una nueva norma que regule su uso. El protojurídico, aquí lo jurídico se encuentra implícito, aunque no claramente definido. Por ejemplo, un hecho protojurídico es cuando las normas morales de una comunidad se confunden con las normas legales, aunque con el tiempo estas normas morales se deslindan de las normas jurídicas. Metajurídico va más allá de las normas y conductas jurídicas vigentes en un momento determinado de la sociedad, buscando construir o conseguir nuevas, mejores normas. Tiene que ver también con el criterio teleológico, que son las causas finales, propósitos y finales de un ser, es decir, siempre busca algo más. La ley es una fuente directa del conocimiento jurídico, más en sistemas jurídicos como el nuestro, que tiene la ley como primera fuente del derecho. La ley constituye la fuente hegemónica más importante de nuestro sistema jurídico. La ley, en la moderna teoría general del derecho, puede ser tomada en dos aspectos: uno frontal, que se refiere a la que ha sido dictada por el Poder Legislativo conforme a los procedimientos específicamente preestablecidos, y otro material que alude a toda norma jurídica cuyo contenido regula una multiplicidad de casos, haya sido dictado o no por el órgano legislativo. En este caso también se colocan las normas emanadas también por el Poder Ejecutivo, como decretos, leyes, decretos, reglamentos y resoluciones. Hay que tomar en cuenta también la jerarquía de las normas que se ajustan a nuestro país. El siguiente esquema: constitución, tratado internacionales, leyes orgánicas, leyes especiales, leyes ordinarias, decretos, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas. La jurisprudencia. La jurisprudencia está desde la expedición de la Constitución del 2008. La jurisprudencia tiene mayor peso explicativo, pues en esta Constitución se establece la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia para definir los precedentes jurisprudenciales, que sirve de guía para la resolución de casos posteriores. En términos concretos, se entiende por jurisprudencia la interpretación de la ley que hace de los tribunales para aplicarlos a los casos sometidos a su jurisprudencia. En tal sentido, la jurisprudencia también está formado por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una determinada materia. La jurisprudencia por sí sola no tiene fuerza vinculante respecto a todos los casos jurídicos, sino solo cuando por mandato de la ley es considerada obligatoria en su aplicación para cualquier caso. La doctrina jurídica: en este nombre se reconoce a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea para sistematizar sus preceptos como para interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. En nuestro sistema jurídico, a la doctrina de los tratadistas se lo conoce también con el rango de medio auxiliar para la determinación y comprensión de las normas jurídicas. Pues los juristas no pueden crear normas, sino simplemente ayudar a identificar las que existen.
Su influencia es persuasiva, también deriva el valor intrínseco de los argumentos de cada jurista que emplee y no de ninguna disposición legal. La influencia de los juristas se produce principalmente entre los jueces y legisladores porque ayudan a los magistrados en la resolución de los casos y constituye la preparación de nuevas leyes. La costumbre. Las lagunas jurídicas vuelta el juez no puede dejar de fallar a pretexto de silencio, oscuridad o influencia de la ley. Porque incurre la responsabilidad por denegación de justicia, surge también entonces la necesidad de llenar la laguna. La costumbre es una de las fuentes formales del derecho que adquiere especial relevancia en la investigación de los hechos y fenómenos jurídicos. Por tanto, una investigación que tenga a la costumbre como fuente principal implica un trabajo de carácter empírico sociológico. Las lagunas de la ley deben llenarse por medio de procedimiento analógico, también llenarse creando libremente del derecho, llenarse acudiendo en primer lugar a la analogía, y otras sostienen que para continuar las lagunas de la ley deben acudir a la analogía y a la aplicación de los principios o reglas generales del derecho. La realidad sociojurídica. Nuestra legislación y la decisión de nuestros jueces y tribunales siempre serán acorde a nuestra sociedad. La realidad jurídica guarda relación con acciones, poderes, potestades o facultades a las personas que hacen que otros cumplan con sus deberes y a su vez también acciones que tienen para ejercer los propios derechos. De manera que es la conducta humana que vincula los hechos con las reglas del derecho. Esta estrecha relación con la sociedad y su ordenamiento jurídico, pues nunca podemos olvidar que el fin del derecho es lograr ese equilibrio social, orden y la convivencia pacífica. El análisis de la realidad social y su influencia en las normas, ya que éstas nacen en consecuencia de las necesidades y cambios sociales. Un ejemplo muy claro en lo que sucedió con el adulterio, el cual hasta 1983 era considerado como un delito, pero en los cambios sociales y la conquista de igualdad de derechos entre hombres y mujeres pasó a ser simplemente como una causal de divorcio, es decir, dejó de ser una figura penal y subsiste solo como una figura civil. Eso es todo, señores estudiantes, muchísimas gracias y les deseo mucha suerte en este segundo bimestre.